Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, a un amigo de muchos años, compañero de batallas administrativas en la política nacional, al licenciado maestro en Administración Pública, Salvador Ruchín Camarena. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, mi querido amigo, ingeniero, compadre y demás. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, aquí estamos con el gusto de compartir la mesa, el micrófono contigo y con el auditorio al que se tenga que llegar, ¿no? Fíjate que este programa, este canal de Mirar Lejos, tratamos de orientar y de informar de una manera distinta. Hemos tenido como filosofía no golpetear, porque creo que golpeteos ya hay muchos, ofensas entre los mexicanos ya están excedidas. Entonces aquí estamos hablando de propuesta, pero sí también de hacer señalar lo que no está correcto. Claro. O sea, pero de una forma distinta. Y yo te invité, estimado Salvador, porque yo sé que tú eres un experto en las relaciones con Estados Unidos, conoces bien la legislación norteamericana, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves el escenario para los próximos años con Claudia Sheinbaum y Trump en la presidencia de la República de Estados Unidos? Pues bueno, es una gran pregunta. En efecto, de lo que comentabas, coincido que ya estamos en un exceso de agravios, todos, en México. Y por lo que hace a esta relación, es complicado cómo se va a poder desenvolver la presidenta en medio de una serie de opiniones, corrientes, tribus que pertenecen a Morena, ¿no? Porque ella lo que tiene que hacer pues, es ser la presidenta de todos los mexicanos y llevar a muy buen puerto su presidencia. Creo también que ahí está en la Constitución esa espada de Damocles, que es la revocación de mandato. Eso es algo de lo que poco se habla o casi no se habla, pero ahí está. ¿Será un balazo en el pie que se va a dar Morena ahí mismo? Podría ser. Bueno, me llamó mucho esta fotografía donde llega la presidenta a un acto público y 7 personajes de Morena le dan la espalda. Y así la han pagado, ¿no? Pues sí, Ahí la van pagando. one by one, dicen en mi pueblo. Pero sí, en efecto, pero bueno, eso dibuja de cuerpo entero cómo están las cosas al interior. ¿Y por qué? Pues porque en Morena se dan cuenta de que ellos sí pueden seguir en el poder, de que sí tienen el voto necesario para seguir ganando posiciones. Si no fuera así, pues ni para qué se desgastan, ¿no? Ahora, la relación de la presidenta con el presidente de los Estados Unidos, que hay que decirlo en palabras de ellos mismos, is a piece of work. O sea, el señor Trump, cuidado, tiene una forma de ser muy distinta a otros presidentes, pero no distinta a él mismo. Es decir, no está sucediendo nada que no supiéramos que iba a suceder. Por su forma libro, ¿no? de ser, por su carácter, sí, claro, es correcto. Entonces, pues es como es. Y en ese es como es, él creo que no es idea de él, alguien le vendió la idea de los aranceles como un medio de allegar recursos a las arcas de los Estados Unidos. Ese tema le servía para 2 cosas. Efectivamente, los recursos económicos, que nunca sobran, pero también para posicionarse como alguien que va a empezar por fin a hacer justicia comercial para los Estados Unidos, que han sido tratados injustamente por los demás países del mundo. Y bueno, eso pareciera que, o llamaría a broma, pero no, él está convencido de que es así, de que hay una gran injusticia comercial con los Estados Unidos. Pero dices, alguien le vendió la idea. Tiene que pagar. ¿Tú crees que la idea no es original de él? No, él tiene un grupo de asesores, un cuerpo al que le hace relativo caso. Elon Musk ya se le fue. Pero bueno, Elon Musk nunca fue su asesor, ¿no? En realidad no, yo me refiero, él tiene un equipo íntimo en el cual hay abogados y asesores
que desconozco si cobran o no en la nómina. Su yerno, su hijo. El yerno tiene mucha influencia, sí, claro. Su hijo, que él de alguna manera pues, ahí lo está coachando para lo que siga, ¿no? Yo casi estoy seguro que en breve vamos a ver al hijo o como senador o candidato a alguna cosa importante, no tanto dentro del gobierno, ¿no? Sino más bien en un cargo público, político, de voto popular, que en algunas áreas, hay que decirlo, en algunos estados, pues el voto republicano es absolutamente fuerte, y entonces ahí lo van a respaldar seguramente. Pero siguiendo en este tema de los aranceles, hubo pues yo pienso que es una sentencia ya de un juzgado en Estados Unidos donde los declara improcedentes. Sí, de hecho, lo promueven algunos estados de los Estados Unidos, un recurso al que después se suman otros países. Hace cuenta que es como alguien interpone ese recurso y tú y yo nos podemos sumar a ese recurso, solo acreditando por qué, ¿no? O sea, cuál es nuestro interés jurídico. En ese caso, un juez federal, que allá tienen mucha fuerza, invalidó los aranceles de Trump. No todos, ahorita vamos a ver cuáles sí, y cuáles no. ¿Y para ciertos estados o para toda la Unión? No, invalidó los aranceles como tales. No todo tipo de aranceles. ¿Por qué? Pues por las causas que ahorita vamos a referir. ¿Qué es lo que sucede? Que el juez dice, los aranceles que está imponiendo el presidente, los está imponiendo sin tener facultad legal para hacerlo. Hay que recordar que el presidente Trump desempolvó una serie de leyes que estaban por ahí perdidas en la historia, y de repente desempolvó una ley de emergencia económica que, si no me equivoco, es de 1987 o 97, digo, por ahí, antes de que entrara el siglo XXI. Y la desempolva y dice que esa ley le concede facultades omnímodas al presidente en ciertas materias. El juez, al analizar, dice, pues yo creo que no es así. Y, sin embargo, los abogados de Trump, por eso te digo, hay un equipo ahí que es el que está con él en cosas tanto personales como políticas. Estos abogados, la mayoría, hay que decirlo, trabajan en la Casa Blanca, pero hay dos abogados muy cercanos que no tienen cargo público, pero son como los abogados en quienes tiene, consejeros se podría decir, mucha confianza. El caso es que estos abogados de la Casa Blanca interponen una revisión para la Corte Superior. ¿Cuál es la Corte Superior? Que está arriba de un juez federal. Es una corte que se llama de apelaciones. ¿Y ahorita está en tránsito esa resolución? No, ya resolvieron. Esta Corte de Apelaciones, digo, las hay en materia administrativa, como es el caso, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en fin. Pero en este caso, la Corte de Apelaciones del Tribunal Federal de los Estados Unidos dice, y va más allá, es una sentencia de más allá de 120 páginas, y esa sentencia señala que esas facultades que tiene o que dice tener el presidente no existen en materia arancelaria. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la ley se menciona arancel con esa precisión, o que tenga facultades para dictar, dictaminar, cambiar, modificar, promover, instituir, y creo que hay otros 20 adjetivos más, pero el caso es que no puede interponer esos aranceles generalizados que hizo, porque la ley, esa ley en la que él dice que se basa, no se lo permite. Y esta Corte, yo diría que con un gran sentido del análisis jurídico, dice, ¿a quién le corresponde estatuir aranceles? Pues al Congreso de los Estados Unidos, pues ahí está. Claro. Es una facultad del Congreso, no es el presidente. Y el Congreso, yo creo que mayoritariamente no quiere los aranceles porque representan
Es que yo creo que una cosa, Ahí viene otra cosa interesante. allá el Congreso claro. como que sí es reflejo de lo que la gente quiere. Es que allá el tema, y tú lo has visto, por ejemplo, el senador Kennedy, el último de los Kennedy, Ted Kennedy, que fue senador, por ahí anda otro, un joven, pero no es senador, duró más de 20 años. ¿Por qué? Porque ellos se reeligen. ¿Sí? Entonces, si ellos aprueban algo en contra de sus partidarios, de la gente que los soporta con su voto, pues la gente se los va a ir a cobrar. Claro. Y pues nadie que está ahí quiere salir. Si es a todo dar ser senador, donde sea, ¿eh? En cualquier país. En cualquier país, no sé en Pregúntele Namibia, a pero, Noroña. porque no lo he estudiado, pero aquí sí, por lo pronto. Y bueno, el punto central es ese. El Congreso no es algo a lo que haya efectivamente, como bien dices, querido entrarle, porque saben que de cualquier manera van a salir raspados, o con el presidente, o con sus constituents, ¿no? Sus electores, ¿no? Con alguien van a tener que salir raspados. Decía mi abuela que en esto no se puede servir a Dios y al diablo. Hay que tomar una elección para donde quieras. Decía también Y mi tiene abuela, sus costos. sí, que en gloria de Dios esté, decía, o estás en misa, hijo, o estás en procesión. Pero Pues, no puedes estar en las dos. Ese es el tema que ha sucedido con el Congreso. Por eso no hay un pronunciamiento del Congreso sobre aranceles. Como que dejaron que fuera el presidente el que los estableciera, el que dijera. Y bueno, pues ellos dicen, bueno, pues ese es el presidente, quien sea, lo eligieron y la mayoría, ¿no? Pero entonces, ¿la sentencia de ese tribunal ya está firme? Sí, esa sentencia está firme y lo que sé, lo último que sé, porque acabo de regresar, estuve por allá en esta Corte de Apelaciones, ya fijó su fallo y declara que son ilegales, así lo dice, los aranceles, porque no corresponden a lo que dice la ley. Y decías no todos. ¿Por qué no todos, porque hay dos que sí se hicieron, digamos, by the book, y que de alguna manera son los que se aprobaron por las vías adecuadas. Uno de ellos es al acero, los aranceles sobre el acero, y hay otro que ahorita no recuerdo, son dos específicos. El aluminio que van ahí juntos. El aluminio, correcto. Acero y aluminio, esos Permanecen. no juegan en esta cancha. Todos los demás, y sobre todo los generalizados y los llamados recíprocos, eso no está en ninguna parte de ninguna ley. Entonces puede decir que a partir de ya, las exportaciones, a excepción del acero y del aluminio, ya no pagarán arancel. Se supone que estos aranceles generalizados entran en vigor el 14 de octubre. Ajá. Pero esta corte invalida esos aranceles. ¿Qué sigue? Bueno, otra vez los abogados de la Casa Blanca tienen que llevar esto a la Suprema Corte, que ya es la decisión final y es un fallo inapelable. En la Suprema Corte es interesante el análisis de qué puede suceder. Ajá. ¿Por qué? La Suprema Corte son 11 ministros, 11 titulares que conforman la Suprema Corte. Uh-huh. De esos 11, ¿cuántos han sido nombrados por un gobierno republicano? 6. Es decir, tienen mayoría. De esos 6, ¿cuántos han sido nombrados por Trump? 3. Entonces, tienen una razonable convicción de que, llevado el tema ante la Suprema Corte, los ministros se pronuncien efectivamente por convalidar estos aranceles. Eso es la pretensión. Pero hay que ver que lo que la Suprema Corte va a ver o va a analizar o va a determinar es lo que dice el fallo de la Corte de Apelaciones. Es decir, no es un nuevo juicio. No se pueden aportar más pruebas. Nadie puede estar metiendo las manos, a menos que hubiera una prueba superveniente de tal carácter que le cambiara el sentido.
Pero igual que en México, ¿no? No cambias la litis a excepción. Eso es que lo acabas de decir la palabra clave. La litis Está fijado. es el fallo de la Corte de Apelaciones. Eso es la litis. No le puedes ni agregar ni restar. La Suprema Corte tiene que analizar este fallo. ¿Cuánto va a tardar la Corte en analizar? Es el primer punto, porque la Corte no tiene un tiempo. O sea, puede tardarse un mes o se puede tardar un año. Pero tiene... Ahí está el tema. El deadline del 14. Pero entonces ahí, el 14 de octubre, este 14 de octubre es el deadline, pero para la ley. Esta ley que la Corte de Apelaciones dice que no se puede amparar en esa ley para fijar aranceles. Entonces, allá no hay un juicio de amparo como tal, pero sí hay una adhesión a este fallo, que quiere decir que muchos aranceles podrían quedar en suspenso hasta en tanto se pronuncia la Suprema Corte y decide de forma final e inapelable qué es lo que va a pasar. Te digo, hay del lado de Trump, hay los abogados de la Casa Blanca que dicen que confían en un fallo favorable a lo que ha venido sosteniendo el presidente, toda vez que hay varios ministros republicanos, y si lo sumas, son mayoría, son 6 de 11. Pero falta ver qué opinen, porque luego no importa qué gobierno los nombró, lo que ellos hacen es examinar la litis, y de ahí eso que van a examinar es lo que van a pronunciarse. ¿Y qué pronóstico ves tú? Porque ya ves que quitó también a la que estaba en el Departamento del Tesoro, ¿no? Como el equivalente del Banco de México acá, que fijaba tasas y la removió. Sí, aparentemente en ese tema es la Fed tiene sus propios lineamientos y se rige bajo ciertas regulaciones, y esas regulaciones no fueron claramente adoptadas o claramente seguidas para el efecto de la remoción. Por lo tanto, pudiera darse el caso de que esa remoción no se dé. O sea, se da de facto, Sí, pero no de jure, o sea, no de derecho. ¿Por qué? Pues porque faltan varias cosas ahí. A ver, pero haciendo un símil con México, obviamente que pareciera, y eso ya lo conocemos, y lo dice en su libro Trump claramente, ¿no? Él no acepta un no. Sí. O sea, él va a combatir siempre que alguien vaya en contra de lo que él piensa. Y yo creo que esa destitución, como bien tú lo señalas, pues fue apresurada porque no fue conforme a derecho, nada más la destituyen. Y ahorita con esta, digamos, controversia y de alguna manera, pues corrección de la plana de la Corte de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar como en México, que la van a tratar también de cambiar por medio de acordeones? ¿O qué crees que pase? ¿Qué crees que pase en Estados Unidos? Porque es un enfrentamiento con el presidente Trump. Yo creo que ahí los que tienen mucho que decir, que hay que ver si lo dicen, pues es el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Allá todavía existe un Congreso, digamos, independiente. Sí, Fíjate, aquí lo quiero resaltar, Salvador, para que la gente sepa lo importante que es la división de poderes. Claro. Y hoy por hoy en México ya no tenemos un Congreso independiente. Tenemos un Congreso sometido, y a partir de hoy, que es un día realmente triste para este país, tenemos una Suprema Corte y un Poder Judicial sometido también al Ejecutivo. Entonces, pues el panorama no se ve muy halagüeño aquí para adelante. No, y fíjate que ahorita decías algo que yo sigo pensando si es del todo cierto. Sometido al Poder Ejecutivo, yo tendría mis dudas. Yo creo que lo más grave es que está sometido a una corriente o a un partido, a una ideología, correcto, más allá del Poder Ejecutivo, más allá de la titular del Poder Ejecutivo. Y ese tema, esa realidad es la que todavía complica más las cosas. O sea,
cuando hay un poder ejecutivo que dice, pues esto se hace y se acabó, ¿no? Que bueno, pues creo que lo acabamos de vivir hasta hace poco. Bueno, pues ya sabías quién traía la batuta de mando, ¿no? El cetro clásico de nuestros ancestros. Bueno, ya sabíamos quién lo traía. Pero ahorita el problema es que hay un poder, sin duda, fuerte de la presidenta, que, como lo digo, es la presidenta de todos los mexicanos. Todos estamos y creemos que si le va bien a ella, pues le tiene que ir bien a México. Eso ha sido... Pero eso que señalas es como en aquellas épocas del maximato, ¿no? Que decían el presidente vive ahí, pero el que manda vive enfrente. Sí. Aquí podríamos decir, la presidenta vive en Palacio Nacional, pero el que manda está en Tabasco. Más o menos por ahí vamos en ese pensamiento. Pues ese maximato, nos guste o no, parece que no, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque si bien no hay un enfrentamiento abierto, que no lo hay, sí hay una serie de actitudes, una serie de situaciones en las cuales se le hace ver a la presidenta que hay poderes fácticos, que hay poderes reales que no los trae todos consigo, al contrario, y que no opinan como opina ella. Ahorita recientemente pues los temas son muchos, algunos pues, podrán ser meros distractores, pero lo que hay de fondo es eso. ¿Qué tanto está esas corrientes o qué tanto está esa ideología respaldando a la presidenta o qué tanto no? ¿No? Digo, si tú me dices ahorita, Fernández Noroña dejó la presidencia del Senado, sí, porque así era. Sí, Tú ya le tocaba. sabes cómo es, así es, se desempeña por un tiempo, hay una fecha de caducidad y cumplida esta, pues viene otra persona. Que haya llegado Laura Itzel Castillo, que la verdad pues es la hija del ingeniero Eberto Castillo, a quien tuve oportunidad de conocer, siempre se me hizo un hombre extraordinario, de una fuerza real. Tiene una inteligencia muy especial, ¿eh? Sí, claro. Y era además científico. Él sí era un pues, auténtico... A ver, él fue el que inventó la tridilosa. Sí. O sea, así como se construyen esos techos que sostiene prácticamente un cuerpo desde abajo, unos techos muy amplios, es la tridilosa. Él la inventó y su invento pues, le dio para vivir toda la vida, pero él siempre fue un convencido de la austeridad, un convencido de la sencillez, y pues a él le tocó una época terrible, ¿no? Pero fíjate, esa parte que dices, eso se llama congruencia. Claro. Y para mí claro. lo más complicado que hay en la eso. política es ser congruente. Es correcto. Y como una persona congruente, pues dejó un legado muy importante. Yo estoy convencido que su hija, esta Itzel, hará un desempeño realmente bueno. Yo sí estimo que la conducción de la Cámara de Senadores será positivo para la oposición, porque sí había mucho autoritarismo en el caso de Fernández Noroña. Bueno, lo que pasa es que hay que ver o analizar, seguramente será un tema para otras profesiones, al personaje, ¿no? Hay que analizarlo. Pero regresando a los Estados Unidos, Salvador, hay un tema también que está en el ambiente y es la soberanía de México. Y esto está creo que mañana viene el secretario Rubio, me parece. Marco Rubio. Marco Rubio, el martes o el miércoles, a presentar y a ofrecer el apoyo del gobierno para resolver el problema del fentanilo y todo lo que está pasando. ¿Qué tan... Ya se declaró a los cárteles mexicanos en Estados Unidos terrorismo? Sí. ¿Qué implica eso para las leyes de Norteamérica? Bueno, básicamente el tema es que les da una serie de facultades para hacer todo lo que sea necesario en su territorio. Hay que recordar también que hay una especie de cláusula de extraterritorialidad cuando se trata de un seguimiento, una persecución o un tema de esos
Y ese tema, bueno, a México siempre le ha causado escozor. ¿Por qué? Pues porque tú no te puedes meter a mi territorio como cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues estás violando mi soberanía. Es como los aviones, ¿no? Los aviones pueden tener una ruta y pasan por encima de otros países en el aire, sí, porque tienen una ruta establecida y previamente autorizada. Aquí el tema es ese. Si esa extraterritorialidad va a ser o no autorizada por México. Tiene Por que ser México, autorizada. sí, sí. O sea, no podrían, como fueron con los terroristas allá, Bueno, si te refieres al caso el señor Zambada, Sí, sí, sí. ¿te refieres a él? Ujú. Bueno, recuerda que ahí el tema fue que lo meten al territorio de Estados Unidos y ahí lo capturan. O sea, su territorialidad no está en duda, pues ellos son soberanos de toda Fue engañado. su tierra. Engañado no, pero se lo llevaron. ¿A qué voy? A lo que estamos explicando. Territorio tuyo, puedes hacer lo que tú quieras. Territorio que no es tuyo, tienes que pedir Y te autorización. lo pregunto porque mucha gente piensa que los norteamericanos, al declarar terrorismo a los narcotraficantes, puede intervenir directamente y destruir laboratorios y venir por personas. Entonces, la legislación de Estados Unidos requiere también del permiso del gobierno mexicano. Debe de existir. Debe de Porque existir. si no, estaríamos violando ya principios, digo, no solo de convivencia pacífica, sino principios de derecho internacional. Entonces, pues esos principios no pueden ni deben ser violentados. La otra, ¿lo podrán hacer una vez? Pues no lo dudo, porque pues, luego en el fragor de la batalla decían, ¿no? Puede ser, pero no puede ser consistente, porque eso prácticamente implicaría que empiezan a ser ellos ahora quienes tienen la facultad de dominio sobre ciertos tramos o ciertos metros de nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿En qué termina esto del fentanilo, por ponerle un tema a todo esto? Porque son Mira, el propuestas, hecho de acciones. que venga Marco Rubio, pues tiene ese sentido. O sea, Viene a pedir la autorización. vengo aquí con esto, vengo a ofrecer esto, pero en ese ofrecimiento yo te ofrezco tal cosa, pero pues en ti está aceptarla o no. Si no la aceptas, bueno, pues ya buscaremos qué otros caminos, seguramente diplomáticos, tenemos para hacer las cosas. Fíjate que la diplomacia es algo que pocas veces sale a los medios, pocas veces se le revisa, se le analiza, se le sabe, pero es importantísimo. Yo recuerdo que algún par de cosas le tocaron a Marcelo siendo secretario de Relaciones Exteriores, y digo Marcelo porque pues él y yo estudiamos juntos, fuimos compañeros de prepa. ¿Es de tu edad? Sí, Marcelo debe tener 6'6", yo creo, o 6'4", no me acuerdo si es uno más o uno menos, pero éramos compañeritos de banca en la prepa, por eso la familiaridad. Pero sí recuerdo que, por ejemplo, él tuvo todo un tema diplomático cuando aquella detención del general Cienfuegos, Ah, claro. ¿no? Y fue resuelta diplomáticamente. Hay quien dice que no, hay quien dice que fue una llamada, hay que no. Yo lo que sé y lo que tengo conocimiento es que se resolvió diplomáticamente y que regresaron al general al territorio mexicano, como tenía que ser, para que aquí se le juzgara. Que no se le juzgó, bueno, es harina de otro costal. Pero el tema tuvo que ser resuelto por las vías diplomáticas. Ahora, la cancelación de las visas, que es otro tema que está, digamos, causando mucho... Eso les va a dar vuelo, ¿eh? Exactamente, porque eso ya es jugar a una especie de tírale al blanco o al negro, a quien quieras pegarle. Pero eso es una jugada también que se me hizo interesante que están haciendo el gobierno de Estados Unidos, porque no te avisan. No, y además no tienen por qué.
Y la otra tampoco te tienen que dar explicación de por qué te la cancelan. Así dice es la ley. una facultad del gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjate lo que te comento, o sea, no están avisando. No. Pero entonces ahí si yo tengo una cuenta pendiente y viajo a los Estados Unidos, entonces ahí sí están en su territorio y ahí sí me pueden detener. Sí. Sí, es que, a ver, tendríamos que poner la cancelación de visa y el tema de cuentas pendientes como en cuadritos aparte. Si hay cuentas pendientes, pues obvio, va a haber una detención. ¿Quién va a detener? Pues puede ser el Servicio de Inmigración, puede ser el FBI, puede ser, no sé, dependiendo qué tipo de cuentas fueran. ¿Cuál es tu cuenta Y la pendiente? otra es la cancelación de visas, que como repito, es una facultad de ellos, tanto el otorgarlas como el revocarlas, en cualquier momento y sin que medie previo aviso. Así es. Hay personas que han entrado, se los llevan al famoso cuartito y del cuartito ya no salen, salen deportados y sin visa, con la visa cancelada. Ha habido ya muchos casos y eso llama la atención porque ahora en este verano, pues la vacación de la mayoría de los políticos de México ya no fue a Estados Unidos como solía ser. Ya se viajó a Europa, a Japón, digamos, otros lugares donde que no fuera a ser el diablo. Exactamente. Y mira, te voy a decir, tan bonito que está Chicago, compadre. Está precioso. ¿Ha cambiado mucho? Fíjate que no es que haya cambiado, lo vi muy bonito. Lo vi muy bonito, lo vi muy limpio, muy cuidado. Se nota una mano importante ahí para mantenerlo y sacarle brillo a un lugar que la verdad pues es un destino turístico natural de los que deseamos conocer los Estados Unidos, ¿no? Muy bonito. No dudo, digo, obviamente, pues uno anda en la parte turística, ¿no? No dudo que a lo mejor hay zonas que no sean tan amables. Yo recuerdo que alguna vez cuando estuve en el tema de Ciudad de la Salud, me tocó ir al consulado de México en Chicago. Es otro Chicago, es un Chicago distinto, digamos, al turístico, obviamente, pero muy interesante porque se nota la vida de muchísimos mexicanos alrededor y se vive bien. Bueno, en Chicago hay una gran cantidad de mexicanos, ¿eh? Sí, no, pero muchos. Es que Chicago es una ciudad industrial, de alguna manera empezó como una ciudad industrial hasta donde yo recuerdo cuando escuchaba yo que era joven, allí fabricaban muchos motores y cosas de ese tipo. Pues, eran Chicago, Detroit, ¿no? Sí, claro, pues están cercanas, compartían el tema de las autopartes, y era la ventaja de estar junto a Canadá también para la exportación de vehículos. En fin, era una zona, digamos, comercial muy importante. Y ahora se ha hecho importante también por el turismo. Sí. Pero bueno, no nos salgamos allá, ya estamos yendo a la parte muy amable. No, lo que pasa es que era el tema de que unos, pues, no, bendito sea Dios, tenemos una podemos visa. Ir a ver esa, o tenemos la oportunidad de estar en ese gran país y otros no. Otros decidieron irse a otros lugares, a otras latitudes. Y bueno, pues eso también entraña una serie de cosas. Lo que hemos visto es que esa política de austeridad, de entendimiento de las condiciones de nuestro país, pues los políticos de hoy siguen sin entender. Esa es la parte, no sé si llamarla triste o la parte cerril de todo esto, ¿no? Que ese tema de poco entendimiento, poca empatía, de no lograr establecer que un político tiene que conducirse de cierta manera. ¿Por qué? Pues porque debe de ser austero, debe de ser, de vivir en esa honrada medianía que dice ese inmortal pensamiento de Benito Juárez, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un político. Pero ya fue corregida la frase, ya dijo Fernando Noroña, la medianía según tus ingresos. No, bueno.
Es que O sea, ya cambia totalmente el no, contexto, bueno, pues ¿no? es que así O sea, ya. gástate la mitad de lo que ganes, no importa cuánto ganes, ¿no? Pues, pero el tema es ese. Sí habría que hacerle su cuentecita a este señor, ¿no? Para empezar, porque yo no sé de dónde salió la casa esta famosa, la de que Ahora, tienen Morelos, ¿no? regresando a nuestro tema de la política de Estados Unidos, y esta pregunta te la hago porque mucha gente piensa, y con esta si quieres ya terminamos, compadre, Correcto. mucha gente piensa que Estados Unidos nos va a ayudar. En tu percepción, en tu análisis que siempre has hecho, ¿esto qué tan cierto es? Porque mucha gente piensa eso, ¿eh? Mira, para empezar, habría que establecer qué tipo de ayuda, ¿no? Eh, Hasta donde yo lo veo, ese barco no va a zarpar. Es decir, si lo que están esperando es una ayuda ilimitada, una ayuda portentosa, una mano poderosa que haga las cosas, la respuesta es no. Y yo te lo ¿Por digo qué? Porque porque, tienen muchos problemas allá irresueltos, muchos problemas en sin su resolver, propia política económica. Tienen muchos problemas que se avisoran en este año y en el futuro. Viene su presupuesto para el próximo año, que yo no sé si tú recuerdas, pero luego cae en un impasse y en ese momento lo que sucede es que se esperan hasta el último día para decir sí en el Congreso y de alguna manera evitar el colapso del día a día y ese del mismo problema gobierno lo vas a tener federal. aquí con el presupuesto del 26 aquí en México, ¿eh? Pues mira, yo espero en Dios que no. Es que realmente ahorita, y salvo lo que se ve a las claras, pues el dinero ya no alcanza. Porque obviamente los ingresos federales se han reducido, aunque salen notas ahí alegres de que la recaudación es histórica, yo veo una economía contraída, Lo que estamos pasa es que entrando a recesión. vamos a pensar que la recaudación del SAT sea histórica, que sea mejor que la del año anterior o que sea de las mejores que se han visto en la historia. Pero ya no Está bien. tenemos ingresos de Pemex, El problema es ese, cuánto te cuestan los organismos que en lugar de aportar, cuesta. ahora te cuestan. ¿Sí? Es como el hijo que antes te daba y ahora te cuesta. Y dices, oye, pero ahorita cuando más lo necesito que me dé, Me cuesta. ahora me cuesta, y no me cuesta poquito, me cuesta mucho. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esos organismos, llámese Pemex, llámese CFE, bueno, hace unos días escuchaba a la presidenta decir que estaban analizando eh, eh, cómo retirar las pensiones millonarias de empresas como la ex compañía de Luz y Fuerza del Centro, eh, que de alguna forma por ahí hablaban de una pensión de alguien que era una sola, exfuncionario de Pemex, de 1 millón de pesos mensuales. O No, sea, pues, por eso son cosas que... Y otras, y luego venía un cuadrito que daba de tantos a tantos, o de hasta 300,000 pesos, son 300 trabajadores, de tantos, en fin. El caso es que si tú le sumas, y suponiendo que quites todas esas pensiones, es un mero paliativo. O sea, además del conflicto, porque te lo digo porque algún día yo di derecho colectivo del trabajo, hay veces que todo eso funciona y existen ese tipo de pensiones porque tienen su ámbito en un contrato colectivo de trabajo que en su momento fue muy amplio, como puede ser el de otras instituciones. ¿Por qué? Porque es el sentido de un contrato colectivo, ampliar las bases que están en la Ley Federal del Trabajo hasta donde las condiciones económicas lo permitan. pero ¿No? ese tipo de prestaciones fue a través de un sindicalismo Sí, para derecho asegurar los colectivo. votos. O sea, también tenemos que ver, ese es el fondo de todo esto en México. Siempre, como dice aquí, como no voy a ganarme el voto por lo que yo hago, lo voy a hacer por lo que yo doy. Que Entonces, bueno, es algo que está en la historia de la humanidad, ¿no? O pero sea, yo creo que muy yo doy recalcitrante en México, ¿no? para que me sigan fortaleciendo, ¿no? Y a mí me Sí, preocupa una cosa, Salvador, que al no tener ya los números, digamos, de satisfacción del pueblo, lo que estamos viendo ya es la destrucción del Poder Judicial,
y la destrucción del sistema democrático a través del instituto electoral que piensan también modificar. Entonces a mí sí me preocupa mucho, y esto aquí hago un llamado a los jóvenes que se interesen en el futuro, porque no te quiero juntar a mi edad, pero yo posiblemente lo empiece a ver, pero los que lo van a sufrir van a ser los jóvenes. Entonces, como dicen los chavos, ponte pila y observa y piensa si lo que están haciendo va a ser bueno para ti. Aquí el tema que no es menor es este sistema de transferencias en efectivo que empezó el sexenio pasado de una forma importante. Ya existían, pero en una forma sistematizada, generalizada, etcétera. Y porosa, porque mucho dinero no llega donde tiene que llegar. Sí, bueno. Pero si esas transferencias dejan de llegar, la insatisfacción general popular va a ser enorme. Entonces, ¿qué es? Y aquí es donde yo pienso, y créeme que tengo al secretario de Hacienda en mis oraciones, porque de veras creo que debe de hacer unos malabares fantásticos para que las cosas vayan saliendo, ¿no? Claro, siempre quedan recursos, unos recursos que nadie está sugiriendo y que sería lo peor, pero bueno, quedan recursos y ¿qué recurso? Pues pídele prestado al extranjero, ¿no? Otro recurso, no, ya no pidas prestado. La capacidad económica de México de pedir prestado está llegando al límite, Bueno, echa a andar la maquinita. Ese sería más grave todavía. Te lleva a un esquema inflacionario que ya vivimos. Nos imaginamos. Que ya vivimos. Temas del 2000%. O sea, no. Y para muestra está Argentina, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Te quiero invitar para la próxima, licenciado Salvador Rochín, a ver si platicamos un poquito, porque también sé que te gusta y conoces de la historia. Y la historia se está repitiendo. Hace ya casi 200 años estábamos igual de divididos que ahora, nada más que en aquel tiempo sí eran a través de las armas se resolvían las diferencias, las leyes de reforma del siglo XIX. Toda esa división aquí, tan solo he visto algunos documentos en donde hasta Querétaro y su Sierra Gorda querían ser independientes. Había una fragmentación de México. Hoy no está fragmentado el territorio, pero la sociedad sí. Estamos muy divididos, muy confrontados. Y obviamente, ahorita mencionábamos el Maximato, pero también yo estoy recordando mucho la época de López Portillo. En el 80 y tantos, ahí sí había también un Congreso totalmente sometido. Y bueno, te acordarás que la banca fue expropiada, pues realmente en una forma arbitraria, como se han modificado tantas cosas en forma arbitraria. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque siempre tratamos de terminar con una propuesta. La propuesta va a los jóvenes y va a toda la sociedad para que estemos atentos. Y la única manera de resolver esto es a través del voto. Digo, manera pacífica. Y hay que evitar la polarización. Exactamente. Eso creo que ha sido un muy grave error, dividirnos a todos los mexicanos y querernos catalogar, o tú eres esto, o tú eres lo otro. Claro, tú opinas esto porque eres chairo, tú opinas esto porque eres fifí. Esa división, esa polarización, de veras no debe de existir. ¿Estamos? Platicamos sobre el tema y ya pues veremos qué tanta división hubo entre los peninsulares y los criollos y todo lo que se armó desde la historia de México, que siempre le ha tocado a México la verdad. Y ese sexenio, compadre, fue un sexenio clave, el de López Portillo, ¿no? Sí. Es correcto. Y ahí empezó, pues obviamente la destrucción del partido hegemónico y empezó también el voto, que aquí también me gustaría de comentarlo, Salvador, que no votemos con el estómago, porque a veces se vota y el voto ahora sí que del 2012, el voto del 2012 sí. Fue con el estómago porque pues ahí a lo mejor estaba muy guapo Peña, y en el del 18 fue todavía con más estómago, fue ya un voto de castigo. Y yo creo que debemos de fijarnos, salvo tu mejor opinión y lo que la audiencia pueda decir, pero tenemos que fijarnos qué ha hecho en el pasado la persona que nos están proponiendo para gobernarnos o para representarnos en el Congreso. O sea,
tú lo dijiste muy claramente, Trump ya se sabía lo que iba a pasar. Con Andrés Manuel ya sabíamos lo que iba a pasar. Porque, y lo digo como es, nunca en su vida trabajó, nunca en su vida hizo algo positivo. Digo, positivo de que genere riqueza, que genere, Y hay que decirlo también, y algún día medio se traicionó con las palabras, pero que en la campaña dijo muchas mentiras. y sigue. Y las mentiras, que esa yo la vi en un programa de televisión donde la pregunta directa es, oiga, ¿y qué va a suceder con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Vamos a tener aeropuerto nuevo? Y dijo, sí, claro, Va a continuar. va a continuar. No, y deja tú eso. Dijo, yo voy a respetar las sentencias judiciales. Voy a respetar el poder judicial, la división de poder, eso lo dijo claramente. Y después el comentario fue, no me vengan a mí con que la ley es la ley. Entonces ya se sabía, Bueno, ya se sabía, licenciado. no Entonces, me vengan con eso. entonces Sí, aquí la claro. propuesta también es que nos fijemos bien para el 27. ¿Quién va a estar en el Congreso y por quién debemos darle nuestra confianza para que nos represente? Yo sí creo que llega el momento de Al unirnos. 27 te refieres aquí a Querétaro. Sí, claro. Sí, la federal todavía le va a faltar, pero No, pero tenemos que empezar por estas tener un intermedias Congreso. son muy importantes. Sí, Es que claro. la intermedia es importante porque podemos ganar un Congreso, pues que ya tempere un poquito las ansias Los ímpetus de torero. pues sí, y que vayamos caminando a una velocidad impresionante hacia el autoritarismo y hacia la anarquía. Yo sí creo que el 27 ya está a la vuelta de la esquina, ya faltan menos de 2 años para llegar a la votación del 27 y tenemos que estar atentos y trabajar todos en un sentido para recuperar el Congreso que represente a los mexicanos. ¿Quieres agregar algo, licenciado? No, yo creo que lo único que diría es que me da mucho gusto estar por acá y que las veces que me invites, con gran gusto, estaré por aquí aportando este granito que es, yo siempre he dicho que, decía Sócrates, que yo daría con gusto todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Buena Entonces, frase. con esa cierro yo mi comentario. Pues muchas gracias y espero que pronto nos veamos y tomemos los temas que te platiqué ahora de la historia de México, de lo que ya vivimos, lo que estamos viviendo y lo que podemos llegar a vivir. Ese será un tema para nuestro próximo diálogo, porque aquí son diálogos, no es entrevistas, son diálogos, Mirar Lejos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.